Neike. Neike también tiene, yo creo que dos formas de aplicar el neike. Mm, El neike es una expresión de ánimo. mm, Neike ñamopu aña neneta. mm, Neike ñamuñan mundaja. Neike es una expresión de ánimo. Vamos, arriba. mm, Y está también la otra que se usaba cuando era cotidiana la explotación del hombre mm, en los yerbales del Alto Paraná, Arami. ujú, Los mensú sufrían mucho al son del látigo, del latigazo. Entonces era Neike, Neike, y al latigazo, y los hombres llevaban 2, 3 veces su peso en las espaldas, las ramas de los gajos cortados de yerba mate. Verdaderamente era una situación esclavizante, eran esclavos prácticamente. Y esta palabra mensú, a mí me comentaron que viene de mensualero. Cobraban supuestamente su salario, su sueldo a fin de mes. Pero yo escuchaba en los talleres, en el taller de mi padre, cuando se reunía con los amigos a tomar tereré en el verano y mate en el invierno, yo escuchaba que comentaban de que cuando se arrimaban para recibir su salario, su sueldo, había un piso falso. Entonces, con una palanca activaban y ese piso falso se abría y la persona iba a parar al río Paraná. Es lo que yo escuchaba que comentaban. ¿Qué grado de verdad habrá habido? No sé. Y eran los capangas, se los llamaba capangas, aquellos hombres que a latigazo los movía. Muchos morían en el intento. No se alimentaban debidamente, no descansaban lo suficiente, y el reviro, que es también un plato muy conocido, era lo que comían, ¿verdad? Lo que podían comer, lo que alcanzaban a comer. Es un plato que se prepara con harina de trigo, sal y grasa de cerdo o de vaca, lo que había, y agua. Se preparaba como una masa que luego se cocinaba en una olla, en una olla, porque en esa época se usaban las ollas de hierro. Sí. Y a medida que se iba secando, se iba golpeando con un palo, ¿verdad? Una espátula para ir partiendo. Yo nunca comí el reviro, pero sé que hay muchas familias que recrean esa comida y siguen yo tengo haciendo. una amiga que hasta hoy día la mamá hace y es rico, pero Es es rico, pero pesadísimo. claro, y eso les quedaba en el estómago Sí, todo el día. Para mí sí, era un trabajo forzado. sí. Sí, era lo único que les duraba Y también seguramente. justamente Ramón Ayala compuso una canción que se llama El Mensú, y que dice en una parte, Neike, el grito del capanga va resonando. Neike, fantasma de la noche que no acabó. Y sigue la canción. Es una canción tristísima, pero describe, yo creo que bastante fielmente La la vivencia. vivencia de esos hombres, que fue yo creo que es una parte negra de la historia de nuestro país. Qué fuerte esta frase entonces.